Nueva entrega de esta serie de podcast de Águilas Producciones. Estamos con Raúl Bobillo, facilitador de Fundación Claves. Raúl, muchas gracias por recibirnos. Hoy quiero que hablemos de los hijos. Los hijos, qué Sí, tema, ¿no? sí. Mis hijos. No. ¿Viste cuando empezás a adueñarte de las personas? Que eso ya lo hemos hablado también. De los hijos, sí. En realidad, cuando pensaba en una pregunta de si hay algún modo de criar o qué es criar buenos hijos. ¿Se crían buenos hijos? Los hijos se eligen. ¿Cuál es el rol de los padres? Todas esas preguntas estaban rondando en mi cabeza cuando venía pensando en lo que íbamos a hablar hoy. Entonces, lo vamos a empezar así. ¿Cómo criar buenos hijos? Yo primero crearía buenos padres. Sería como una buena porque uno piensa en tener un buen hijo o en criar un buen hijo. ¿Por qué no en ser un padre claro y que sirva para los hijos? Porque en realidad hace muchos años en una parte familiar mía, una de las chicas que estaba primas mías, había quedado embarazada. Sí. Entonces yo escuché una conversación. Entonces, la conversación era si tenía el hijo o no lo tenía, con el padre. Entonces el padre la miró en los ojos y le dijo, mira, niñito va a ser 10 o 12 años. Después se transforma en un adulto. El adulto te va a criticar, te va a decir que no servís como madre, te va a dar todas las partes que vos querás y vos lo tenés que seguir amando, porque va a ser muy fácil amarlo cuando es una mascota, pero después lo vas a tener que seguir amando igual. Entonces, si decidís pasar por ese proceso, tenés el hijo. Y a mí me quedó como impactado todo eso. Entonces, me di cuenta que la función que tienen los padres, primero no saben cómo ser padres, porque nacen cuando nace el niño o la niña. Empieza el rol cuando llega Claro, en el hijo. momento nace. Entonces, lo que sí podés es empezar a entender que no sos amigo del hijo, no sos amigo del hijo, que tenés una función educativa, que tenés que descubrir las debilidades y llevarlo a las personas adecuadas para que lo fortalezcan en esas áreas. Tenés que pagarle la ropa, tenés que darle de comer, tenés que llevarlo a educar. O sea, no sos el amigo de tu hijo. Hay una frase muy común que se dice, yo a todos mis hijos los crié igual. No sé por qué son tan distintos si yo a todos los crié igual. ¿Se cría igual? ¿Uno está igual? Bueno, yo definiría que sería igual. Claro, igual supongo que con los mismos principios o con la misma, los mismos límites. Y yo me pregunto si en realidad como padre o como madre se está igual ante la presencia de hijos distintos. No, primero creo que las personas son todas distintas. Vos tendrás hijos, pero son todos distintos, karmáticamente tienen motivos distintos para venir, te han elegido como papá por motivos distintos. ¿Cómo es eso de te han elegido? Y porque yo creo que espiritualmente uno elige a los papás. ¿Solamente a los papás? No, a las parejas. Bueno, pero ahora estamos hablando de los papás. Uh-huh. Entonces, uno elige a los papás para vivir, para nacer en para eliminar karma personal. Entonces, cuando uno los elige a los papás, los elige por motivos diferentes, porque tenemos distintas situaciones karmáticas que resolver en este plano. Entonces te lo explico espiritualmente. Uh-huh. Llegan con talentos diferentes, con misiones diferentes, y la relación que tienen con los padres son totalmente diferentes. Creo que también hay muchos errores de los padres. Cometemos muchos errores los padres. Por ejemplo, criarlos, compararlos. Claro. Un error muy, muy común y que se hace con muy buena intención, porque la intención tiene que reaccione
para que imite a la otra persona. Lo que pasa es que no produce eso, sino que produce un daño psicológico en el chico que están comparando y lo ponen en inferioridad. Entonces generan muchos líos de inferioridad. Daños a autoestima. Se trabaja mucho en familia, que es muy bueno como contención, pero no como individualidad. Los padres tienen que tener relaciones individuales con los hijos. No es un plan familiar, entonces. No, ese es el error conceptual. En la obligación de que los hijos se tienen que querer como los padres supuestamente los quieren. Eso es otra obligación. Eso se tiene que generar, que es otra cosa. Se tiene que construir. No es una obligación. ¿Y se puede dividir porque estás mencionando como varias responsabilidades que deberíamos tener en cuenta a la hora de la crianza? ¿Se pueden dividir por etapas? Digo, ¿cuál es el rol o lo que deberían representar los padres? Mira, yo creo entender lo que me estás diciendo. Yo creo que hay, en los roles se cometen errores. Por ejemplo, las familias son dos, entonces es muy lógico que la familia se organice en función de la mamá y del papá en roles diferentes. En los hijos critican eso, al final. En mi experiencia personal lo terminan criticando, cosa que los padres ni siquiera, yo como papá ni siquiera me di cuenta, porque yo estaba cumpliendo con el rol y era como parte del equipo. Pero el hijo no lo vivió así. Entonces yo he recibido, por ejemplo, críticas de mi hija en mi ausencia, y yo como mi ausencia si yo participaba en la familia a través de la mamá. Claro. Entonces, esta es mi función para que la familia resulte, yo tengo que hacer esto y estoy haciendo lo que tengo que hacer. Claro. Una cosa sería así. No yo tengo que proveer, por ejemplo. Yo era proveedor. Entonces, pero yo recibía toda la información. Claro, y eso quita tiempo de presencia. De presencia en los hijos, y los hijos después lo reclaman. En los momentos que ellos entran en confusión en sus edades, entonces lo reclaman. Cosa que yo desconocía, no es que yo no me daba ni siquiera cuenta de eso. Entonces hay roles que hay que empezar a darse cuenta que hay que acercarse a los hijos. Los papás se tienen que acercar. En toda etapa, no importa, digo, si son chiquitos, no entienden, o ya son adolescentes, no me dan mucha bolilla. Y necesitan la figura paterna. Necesitan, porque el padre mira las cosas diferentes a la madre. La madre para mí sería como el amor, es la vida, es todo. La madre es todo. O sea, la madre entrega todo. Desde el momento que gestiona, que lo cría. Que lo está gestando, sí. Gestando, no me salía la palabra, gestando. Es imposible que un hombre entienda eso. O sea, no, es imposible. Imposible. Entonces, el hombre genera formas diferentes que pueden ser de apoyo, no que son complementarias, como por ejemplo para la educación, que tienen que ver con una figura paterna, con exigencias de ley, con responsabilidades que exige el padre, que la madre es como más contemplativa y muchísimo más amor, mucho más afecto, es amor completo, es la vida en sí misma, ¿no? Pero Entonces, qué bueno que estés diciendo esto, porque digo, no siempre sucede que la madre es símbolo de amor y demás. Está bien, ha habido casos extremos, pero digo, no siempre sucede que sea así, sino que es más la rigidez, el límite, el control, y el padre por ahí el más relajado. Quizás relacionado con esto de compensar el tiempo de ausencia porque tengo que proveer. Pero qué bueno que estés diciendo esto de este cambio de concepto. Sí está bien no solamente limitarse a este rol de proveedor, sino también el generar experiencias compartidas. Tiene que cambiar pañales, tiene que saber cómo es levantarlo, hay que levantarse en la mañana, hay que cambiar la comodidad del rol. Porque si no queda todo enfocado en lo que dijiste, en la rigidez de la madre, a veces, y el padre que hace el papel de bueno. Porque como proveedor no tiene que educar, no tiene que educar. Y tiene que educar, y educa de otra forma, no quiere decir que sea mejor. Yo quiero sacar la palabra mejor, que me parece muy desagradable, sino que son complementarias. La formación del chico tiene que tener el yin y el yang bien fuerte adentro para no necesitar ninguno afuera, sino que esté equilibrado en los dos roles y pueda elegir. O sea, cuando elige sus parejas, elige su vida, elija, no sea dependiente.
Y complementario de un rol, por ejemplo, ¿no? Que sería Claro. atroz. ¿Sabes que he escuchado mucho que dicen que desde en los primeros 5 años los chicos son como esponjas, como que absorben todo, Todo. aprenden mucho y es un momento que hay que aprovechar para como estar volcando información importante de cierto modo y adaptándolo al idioma. Y a mí me daba gracia porque yo me acordaba de lo caótico que eran para mí los 5 primeros años entre querer cumplir con los distintos roles y adaptarme también a la maternidad, poniendo límites y demás. Me daba risa esto cuando dicen me río para no llorar, Sí, claro, claro. de las crisis en las que he tenido en esos 5 años. Pero lo que te quiero preguntar es si hay un límite para ser padre. Si hay un límite para decir, bueno, yo te acompaño hasta acá y te digo todo lo que tenés que saber o lo que a mí me parece que te va a ayudar en la vida y después ya suelto. Bueno, vos sabés que eso es una muy buena pregunta la que estás haciendo. Y en el mundo hay distintas sociedades que cumplen con eso. O sea, depende mucho de cómo has nacido. Nosotros voy a hablar por los mendocinos, Sí. digamos, y por los argentinos. Sí, dicen que los latinos somos más apegados. Somos más apegados, pero yo, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde vive mi hija, con el marido, que es norteamericano, y el socio, que es norteamericano, ellos a los 18 años, los padres abren la mano. Más, te voy a contar una anécdota para que veas el punto. Cuando yo conozco al socio de mi hija, al socio en la empresa constructora que tiene, viene a Mendoza, lo trae a Mendoza, muy simpático el chico. Entonces, estábamos charlando, y me dice, ¿cómo anda la parte económica? Le pregunto yo, una cosa normal. Y me dice, bien, está con un préstamo. Estamos pagando el préstamo del estudio. Ah, le digo, ¿y cómo es el préstamo del estudio? Le digo, ¿cómo es eso? Y bueno, el papá le pagó la carrera, cuando él se recibió, él sacó un préstamo y se lo devolvió al padre. Y él tiene que pagar el préstamo trabajando. Entonces yo le dije a mi hija, vos me debes a mí plata. Sí, pero yo soy argentina, él es norteamericano. Bueno, era muy bueno, claro. Entonces ellos funcionan así, a los 18 años se van. Ellos tienen independencia ya en la universidad. En la universidad se empieza a producir eso. O sea, también el sentido de herencia, cómo ellos lo viven, es otra cosa. Los japoneses lo mismo. Los europeos están sacando a los españoles y los italianos, que son muy parecidos a nosotros, que la familia. Yo no quiero decir que ellos no creen en la familia, sino que tienen otro concepto diferente. Sí. Sí creo que hay límites. Acá hay por ejemplo, voy a tocar un tema urticante, el tema de la herencia. Acá todos se declaran herederos, los hijos no son herederos, por ejemplo. Es una cosa muy buena entenderla. Heredero es aquel que está cuando fallece el padre o la madre. Ahí pasa a ser heredero, pero no en vida, no sos heredero. Claro, como que disponen de los bienes. Intelectualmente, y entonces eso los confunde, porque están esperando recibir la herencia para recién empezar, y ellos tienen que tener, ya ellos nacieron bien, tienen papá que le dan todo, no tienen que heredar nada, los padres tienen que tener vida propia. Y los padres, por no perder el rol y por no tener que cambiar sentido de vida, siguen alimentando el proceso de la dependencia sin intención maligna, sino para complementarse. No sé si has visto casos así. Sí, he visto casos. Estaba pensando en esta pregunta inicial de cómo criar los buenos hijos. Entonces, ¿qué es lo que a tu entender, en tu experiencia, con lo que vivís en los seminarios a diario, que vos decís, yo creo que en los primeros años o hasta estos 18, marquemos un límite de tiempo si querés, podríamos o sería ideal que les enseñáramos esto? Yo primero los hice libres. Son personas libres, independientes. Pueden hablar lo que quieran en la casa, pueden preguntar. Somos abiertos, no tenemos ocultaciones. Éramos abiertos, digo éramos porque ya no estamos en esa función. Y les entregamos afecto, amor y límites. ¿Cuán importantes son los límites? Muy importante. ¿Por qué? Porque marcan básicamente
la disciplina. Tienen que tener disciplina. ¿Y cuándo sé si estoy poniendo buenos límites y cuándo estoy interfiriendo con el libre albedrío o decisión de mi hijo, del hijo o la persona o la hija, que es una persona, es un individuo? No, bueno, es un individuo que responde a una pequeña comunidad. Sí, mi mamá tenía la frase de mientras vivas bajo este techo, eso. Claro, porque son los proveedores. Entonces vos tenés que responder a ese proceso. En el momento que vos te provees todo y vos salís de ese proceso. Entonces tenés una independencia que te permite. Ahora, los límites son muy sencillos, son principios, una cultura dentro del ambiente para proteger las decisiones que las experiencias que ellos están tomando, porque ellos están tomando experiencias para fortalecer fortalecer su estado interno, están formándose. Entonces, si adelantás experiencia, como se adelantan ahora, demasiada experiencia, formás mal el concepto. Entonces yo creo que hay que formarlo de a pequeños pasos y darle los límites necesarios siempre y cuando estén a cargo tuyo. ¿Cuándo se sobreprotege? Bueno, buena pregunta. Cuando vos no lo dejás hacer justamente las experiencias por miedo que les pase algo. Entonces vos los super protegés. Entonces no lo dejás, ahí ya eso no es un límite, eso es una super protección. Tienen que vivir experiencia, las personas aprendemos de la experiencia. Bueno, es bueno eso que decís, porque digo, en este rol de padre del que estábamos hablando, ¿cuánto influye? ¿Viste la frase esta de hacé lo que yo te digo y no lo que yo hago? ¿Cuánto influye en realidad lo que hacemos los padres? Mucho. Los hijos copian lo que los padres hacen. O sea, descartamos la frase. Descartar la frase que no sirve absolutamente para nada, porque los hijos funcionan exactamente igual que los padres, son una copia de los padres. Después, el trabajo es que los hijos se den cuenta de eso y se queden con lo mejor de los padres y eliminen lo que no funciona de los padres. Pero los chicos copian. Si vos dijiste, hasta los 5 años te la pasa una esponja. Viven copiando. Si en una casa se miente, mienten. Si en una casa hay principio, hay principio. Si en una casa se roba. Y se ve natural. Es más, ellos te dicen, si roban, vamos a trabajar. Lo han armado de un contexto. Entonces los padres tienen mucho que ver. Y después se agrega el contexto de afuera que va acercándose las personas de acuerdo a la vibración y a la forma que son las personas. En definitiva, si me estoy preguntando cómo criar buenos hijos, lo que tengo que hacer es revisarme cómo estoy siendo yo. Criarte una buena madre, correctamente. Esa sería la salida. Raúl, un placer hablar con vos. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrega.